¿Cómo es un rico en Japón? ¿Son gente ostentosa? ¿Cómo se comporta? ¿Has conocido algún rico en Japón? Bueno, yo en Japón no me he movido en las altas esferas, pero mira, te voy a decir una cosa de Japón en respecto a la riqueza. Japón es uno de los países en los que la riqueza está más repartida del mundo. O Sí. sea, así Hostia. como por ejemplo China o Rusia tienen o polos muy opuestos, a los ricos son súper ricos y los pobres son muy pobres, ¿no? Y hay una clase media más reducida. Hay como dos bandos. Sin embargo, en Japón hay una clase media muy grande. Hay ricos, por supuesto, grandes ricos los hay, como en todos lados, y también hay pobres y gente que lo pasa mal, que no tiene dinero suficiente para vivir bien, pero la clase media es mucho más grande. Y también los ricos, la sensación que tengo es que son menos ostentosos que a lo mejor en otros sitios. O sea, tú vas a lo mejor a Rusia y los ricos de pues ahí van con todos los lujos Ya. a lo máximo que pueden, al máximo tren, ¿vale? Y yo eso no lo percibo tanto en Japón. Tú en Japón no lo ves así. O sea, sí que ves que hay dinero, es un país que hay dinero, lo notas, y ves cochazos también, pero, pero con un toque, un punto menos de... Y también creo que esa es una de esas cualidades que define a los japoneses, la austeridad. En el libro hablo de los principios también, y uno de los principios que creo que definen a los japoneses es la austeridad, el no ostentar. Y si te fijas, cuando vas a ver los palacios japoneses, donde vivían los emperadores y tal, tú no ves edificios recargados de oro, plata, maderas talladas. O sea, hay cosas preciosas, pero ves todo mucho más minimal. Te vas a un palacio de Francia o de Alemania de estos y tienes ahí, vamos, detalles Hmm. hasta en el mínimo tienes una cara tallada en cualquier sitio. Entonces, ellos son menos de ostentar y de mostrar y más de dentro. Y esto, fíjate, lo vais a ver en una cosa curiosa. Los kimonos japoneses de los chicos, por ejemplo, el kimono por fuera suele ser de unos colores así, pues a lo mejor marrón, azul, sin muchos adornos y tal. Pero el kimono de los chicos, tú lo abres por dentro y por dentro está todo florido, todo colorido, todo... O sea, Hostia, qué buen detalle. es una cosa que está en el interior. Y es para ellos, lo ven ellos, ¿no? No necesitan enseñarlo a otros. Y entonces ellos cuando se ponen el kimono, lo ven ahí todo súper bonito, pero luego, claro, hacen así y queda oculto. Y es algo que solo saben ellos, porque no tienes por qué extenderlo a los demás y mostrárselo para demostrarles lo que eres o lo que vales. Y me imagino que esta forma de ser, supongo que también luego irán a empresas, ¿no? Es decir, por ejemplo, Toyota probablemente no sea la empresa que coches más espectaculares tengan a nivel estético, pero seguro que cuando abres el capó y ves los detalles, seguro que está todo eso, pues lo que hablamos del kimono, ¿no? Por dentro es donde se ve esa precisión de incluso el mayor mínimo detalle lo tienen solucionado. ¿Cómo Eso es el es. mundo empresarial? ¿Cómo es un emprendedor también en Japón? ¿Y cómo es la cultura empresarial que crea? Mira, la cultura empresarial japonesa, para entenderla bien, hay que remontarse un poco al pasado. Porque en 1850 fue cuando se produce la restauración Meiji. Durante 200 años, el gobierno de Japón está regido por el shogun. La familia Tokugawa es la que manda en el país. Es el shogunato Tokugawa, es el tercer shogunato de Japón. Y en 1850 cambia y el emperador, que los emperadores habían estado como en la sombra durante casi 1000 años, en la sombra del gobierno, habían tenido su importancia, pero no a la hora del mando, retoma el poder con el apoyo de una serie de señores feudales, de dueños de territorios, ¿no? De los líderes de territorios, y retoman el poder. Entonces, Meiji lo que hace es un cambio radical a la sociedad japonesa, porque ellos lo que se dan cuenta es de que Japón se ha quedado atrás totalmente, cuando todos los otros países estaban modernizando, compartiendo experimentos, compartiendo avances. Japón había tenido una política de no entrada y salida, o sea, durante 200 años no entraba nadie ni salía nadie de Japón, Madre ni mía. comerciaban ni nada con nadie, estaban ellos. Y fue en la época del 1600 en adelante que fue pues, la revolución industrial, y empiezan a producirse muchos avances que ellos estaban perdiendo. Entonces, el emperador decide modernizar Japón y una de las cosas que hace es abolir la clase samurái. Los samuráis era una casta
que solo por ser samurái tú ya tenías derecho a un sueldo, un tal, tenías unas obligaciones, porque eras como un mercenario, era un soldado que protegía pues al señor feudal al que servías, pero solo por ser samurái ya tenías una serie de privilegios, estabas arriba en la sociedad, ¿vale? Y de repente, de la noche a la mañana, ¡pa! Eso va afuera, no hay castas. Muchos samuráis que ven, o sea, los que van a favor de ese cambio o que se unen al cambio, porque los que resisten pues acabaron mal, ¿no? Acabaron pues a lo mejor incluso de vagabundos o dándose al alcohol, o sea, como que no aceptas el cambio, pero los que sí se convirtieron en empresarios. O sea, el samurái, o sea, la base empresarial japonés es de los antiguos samuráis. Y esa mentalidad japonesa se percibe en el mundo empresarial, de alguna forma ha quedado impregnado, ¿no? Entonces, todos esos valores de intentar hacer las cosas bien, ¿vale? Antes que bonito, bien. Yo ahora me cambié el coche hace un par de años y tengo uno de marca Lexus, que es una marca de Toyota. Y Toyota, pues para mí es la top de las japonesas, la que mejor hace las cosas y tal. Que te dan garantía de 15 años. O sea, ¿qué marca te da una garantía de 15 años? Claro, porque saben que no la van a usar. Claro, dices, si yo hago el coche bien y sé que el coche va a funcionar, pues te puedo dar una garantía de 15 años de todo. Incluso como curiosidad, los talleres de los concesionarios de Toyota es los que menos trabajadores tienen, porque casi no hay trabajo de taller. Esos son coches que no se rompen. El mío cuando lo compré ya de segunda mano. No estaba muy bien estado, pero lo compré de segunda mano porque es un coche que te puedes comprar de segunda mano porque están bien incluso después de pasados 4 o 5 años. Y es que funcionó como un reloj. Y cuando tú lo usas, dices, wow, es que está pensado todo de detalles. Haces no sé qué, haces tal. Pum, todo funciona bien, pero no es un coche que tú lo veas y trate de parecer más de lo que es. Yeah. De ostentar. Sí, es bonito, es tal, pero con su sobriedad también. Que eso es un poco, yo creo que esa mentalidad japonesa se refleja también en los productos que hacen. Entonces, yo creo que hilado con esto, podríamos comentar un poco lo que significa Kaizen, ¿no? Porque en parte nació en las fábricas de Toyota este concepto de constantes pequeñas mejoras y pequeños cambios que no se perciben en el corto plazo, pero que en el medio plazo ya se empieza a ver una gran curva de exponencialidad hacia arriba, ¿no? De mejoras. Exacto. El Kaizen es otra palabra japonesa que no tiene traducción al español, que viene a significar Kai es cambio. Zen significa cambio bueno. En realidad ellos se traduce como cambio bueno, pero ellos lo aplican como si fuera un cambio bueno que se persigue en todo momento. Por eso nosotros lo hemos interpretado como mejora continua. Y el Kaizen consiste en tratar de hacer las cosas mejor. Siempre, incluso aunque ya la estés haciendo bien. Pero no desde la insatisfacción de no estamos bien, no estamos haciendo las cosas bien, tenemos que mejorar esto para poder hacerlas bien. O sea, eso sería ir desde la insatisfacción a buscar la satisfacción. No, ya las hacemos bien, pero podemos hacerlas mejor. Podemos expresar la grandeza que el ser humano tiene dentro. ¿Por qué quedarnos aquí? Y entonces buscan ese pequeño cambio de forma permanente. Entonces, cuando alcanzan un pequeño cambio, están pensando en el siguiente. Pero ojo lo que has dicho, la grandeza del ser humano. Es decir, no piensan en quiero decir una nueva idea para ver lo grande que soy yo, sino para lo que puede conseguir el ser humano en global, ¿verdad? Sí, porque al final ellos, pues en esa colectividad que tienen, sienten que el ser humano puede llegar mucho más lejos. Qué bueno. Y entonces van mejorando y mejorando. Fíjate que los japoneses no han sido los mejores inventores a la hora de sacar inventos que han revolucionado el mundo. Pues no han inventado la electricidad, no han inventado el teléfono, no han inventado ni siquiera los televisores, la tecnología que tienen. Pero son muy buenos cogiendo algo que alguien ha inventado y llevarlo a su máximo nivel. Hostia. Son muy buenos cogiendo un invento de otro y sobre ese invento innovar, una base de Kaizen, cambios y llegar a hacer cosas que dices, madre mía, eso está muy bien hecho. Llevándolo al detalle, una empresa, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo aplican? ¿Cómo hacen esto que está aquí en el aire aterrizado en pequeñas acciones del día a día? Pues por ejemplo, yo qué sé, preguntan al acabar la jornada a cada trabajador qué podrían haber mejorado su experiencia o no sé, ¿cómo hacen ese proceso para que de verdad se cumplan esas mejoras, ¿no? Bueno, cada empresa tiene una forma de trabajar diferente y yo no he estado trabajando en la empresa y no lo conozco bien. Sé que tienen procesos de Kaizen, que a lo mejor inician un proceso de Kaizen y entonces hacen un análisis del producto y de todo lo que funciona bien y mal y qué pueden hacer mejor para la siguiente vez y entonces van
aplicando esas mejorías. Pero también al margen de que puedan hacer procesos estandarizados para aplicar Kaizen, luego es algo que llevan intrínseco dentro. O sea, cuando tú abrazas la mentalidad Kaizen, lo haces siempre. Entonces siempre tienes en mente qué puedes hacer mejor. Y cuando percibes esa posible mejoría, la comentas con tu superior, con la persona o tal, oye, podríamos mejorar esto. Por ejemplo, nosotros en Descubriendo Japón, la empresa, la mentalidad Kaizen es una base de la consolidación de la empresa. Entonces siempre estamos pensando en cómo hacer el viaje un poco mejor. Y hemos ido cambiando desde el primer viaje que diseñamos al viaje que hacemos ahora, ha cambiado muchísimo en base a pequeños cambios que hemos ido aplicando, a mejor, ¿vale? Y a veces nos paramos a pensar y decimos, a ver, ya tenemos un producto que funciona, que la gente está contenta, ¿por qué seguimos mejorándolo? Pero es que es como que no puedes parar, ¿no? Porque si percibes que puedes hacer esto un poquito mejor, tienes la necesidad de aplicar ese cambio, porque ¿por qué te vas a quedar atrás, ¿no? Y fíjate lo que has dicho, Marcos, que has dicho, hasta un empleado le puede comentar a su superior. Aquí está la importancia. A lo mejor en otro país ese superior no escucha a ese empleado. Sin embargo, en Japón, como tienen esas ganas de querer mejorar, tienen la humildad de poder escuchar, incluso aunque a nivel jerárquico pues no tenga sentido que uno que está trabajando en la cadena de ideas creativas al de marketing, por ejemplo, ¿no? Esa capacidad de, oye, esto no es una jerarquía, sino que es un lugar donde cada uno tiene su función y su propósito en su parte, todos aportamos al colectivo. O sea, es decir, por mucho que yo tenga el título de soy el experto en marketing, probablemente una idea que me puedas dar tú me pueda valer, con lo cual no te calles. Esa parte yo creo que se puede aprender mucho aquí en España a aprovechar la creatividad colectiva de un grupo, ¿no? En vez de una persona dando un rol, solo esa persona puede tomar decisiones sobre ese rol, es, oye, si tienes algo que comentar que pueda ayudarme a mí en la tarea, al igual que yo voy a comentar algo que pueda ayudarte a ti, pues vamos a colaborar entre todos, porque al final 2 o 3 mentes piensan más que una. Claro. Hay una forma de trabajo en Japón, en las empresas, que es muy interesante, que se llama el Denki. El Denki es cuando se va a tomar una decisión importante que va a afectar a toda la empresa, porque es una decisión que va a cambiar un poco un rumbo. Ellos consideran que para mantener lo que ellos llaman el wa, la armonía de la empresa, Guau. la palabra wa significa armonía, el wa, para protegerlo, todo el mundo tiene que estar de acuerdo con esa decisión. Ostras. Entonces hacen un documento en el que explican, incluso aunque venga desde la parte más alta de la dirección, de la gerencia, hacen un documento en el que explican cuál va a ser la decisión, qué cambios va a implicar, y lo pasan a todos los departamentos para que todos los departamentos lo revisen y le pongan el sello de que están de acuerdo. ¿Vale? Si uno de esos departamentos siente que eso que van a hacer a lo mejor no es bueno, no va a ser bueno para la empresa, o tienen sus discrepancias, pueden no poner el sello y entonces ir a presentar la discrepancia a un comité que se hace para decir, oye, ¿por qué no has puesto el sello y qué es lo que tú ves en esto y tal? Y discutirlo. Pero por lo menos dan la opción de hacerlo, ¿vale? No es que, pum, a partir de ahora va a ser así. Y todos acatamos, ¿no? Porque los que mandamos somos los que tomamos la decisión. Esto, por otro lado, les perjudica en el sentido de que les hace más lentos, porque claro, tienen que consensuar las cosas, tienen que hablarlo entre ellos y tal, cuando otras empresas, pum, pum, van tomando decisiones más rápido, y hoy en día que funcionamos en un mercado que es tan cambiante y que evoluciona a pasos agigantados, la lentitud te perjudica. Pero por otro lado, ellos valoran tanto la armonía del conjunto y que todos estemos a eso para hacerlo. Si todos habéis puesto el sello, quiere decir que todos estamos de acuerdo. Si todos estamos de acuerdo, vamos a trabajar mucho más eficientemente por implantar esa medida. Y es un poco esa diferencia, ¿no?, en la mentalidad, sobre todo en la empresarial, con respecto de la occidental.